días, esto es Ana's Groove Guide, yo soy Ana Rodríguez. Hoy tenemos una entrevista con Andrea Rodríguez, que la voy a invitar ahora mismo. Buenos Pues, ¿qué días, tal? ¿qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues un poco cansada y con la voz muy cansada. Pero Sí, bueno, la calima y el tiempo la tampoco. calima y que ayer canté desde las 3 de la tarde hasta las Claro, 11 y casi 11:30 de la noche. claro, es mucho. Quieras o no, eso afecta. Bueno, Es- Andrea, muchísimas gracias por acceder a tener esta entrevista. Yo sé que estás a tope, que es muy Verano, bueno. época de zafra, tú sabes. No, pero Es- eso es sí, buenísimo, eso, no, vamos, eso significa que tienes mucho trabajo y eso es fantástico. estamos muy contentos, la Eh, verdad que sí. sí, bueno, pues mira, yo en estas entrevistas siempre hago 3 preguntas clave al principio. La primera, Ay, no te oigo. espera, es que me saltó la alarma. Ahora, La primera, la primera es de dónde eres. La sí, segunda es si vienes de una familia musical. ajá. Y la tercera es cómo, por qué y cuándo empiezas tú en la profesión. Yo lo sé porque he leído tu currículum. Pero habrá mucha gente que no lo sabe. Bueno, ¿de Claro, dónde eres? ¿Eres de Tijarafe, de Tijarafe? Tijarafe, de la isla de La Palma, de un municipio del noroeste, un municipio chiquitito, pero con mucha identidad cultural que es Tijarafe. ¿Y sigues viviendo allí o ahora dónde? No, yo vivo en Tenerife. Bueno, realmente voy y vengo porque sigo desempeñando actividad laboral en La Palma, entonces voy y vengo porque aquí también en Tenerife pues trabajo y cuando sobre todo es época de conciertos estoy aquí mucho mejor situada porque me puedo mover con mucha más facilidad al resto de las islas, pero a La Palma voy cada 2 semanas porque sigo trabajando allí. Yo soy Ah, programadora fantástico. cultural también y tengo la suerte además de poder trabajar en la cultura de mi pueblo, que además es una cosa que me hace muchísima ilusión. Pero ¿qué es lo que trabajas? ¿En qué trabajas que no te escuché? Yo hago programación cultural en el Ah, municipio, para ayuntamientos en general trabajo haciendo programación cultural, sí. qué bueno. Entonces voy y vengo porque con la isla tengo pues esa vinculación laboral porque sigo haciendo pues muchas cosas de trabajo allí y es una cosa que emocionalmente me hace mucha ilusión seguir vinculada con mi pueblo de esa manera, es decir, por toda la parte artística y cultural me hace muchísima ilusión. Genial. Bueno, pues Sí. fantástico. Bueno, eso. ¿Vienes de una familia musical? No, no quiero decir con eso que hayan sido profesionales o que hayan tocado instrumentos, sino si vienes de una familia donde el entorno era muy Ni una persona. Ni una persona. De hecho, yo siempre digo que yo de mis padres saqué como lo mejor de cada uno, porque mi padre tiene una grandísima, o sea, tiene una voz pues muy potente, pero después de oreja es completamente sordo, como yo digo. Y luego mi madre sí que es verdad que le gusta mucho la música, tiene mucho oído, pero no canta. Entonces hicimos como un remix de esos atributos. Es verdad que me he criado en un entorno culturalmente activo, en el sentido de que mis padres desde pequeña pues me pusieron en dinámicas municipales en las que yo me pude formar y pude aprender, en la escuela de música, en la banda, yo toco la flauta travesera también, en teatro, la agrupación folclórica, la coral, todo lo que había que a mí me podía formar artísticamente lo tuve. Entonces no tuve el entorno familiar que me formó, pero sí tuve un entorno cultural municipal que me formó. Es verdad que, y por ejemplo, mi abuelo, unos padres que mi padre,
Totalmente, totalmente. Y además también comprometidos con el tejido cultural del municipio, también formaron parte pues de la agrupación folclórica y me educaron en la música desde pequeña. En mi casa se escuchaba mucha música y desde que soy muy pequeña, porque ya te digo, con 2 años me subí al escenario por primera vez. Al final esa decisión no la tomé yo, la tomaron ellos, aunque fuera con vistas a que eso fuera un juego y me lo pasara bien, que es al final para todo lo que se utilizan los niños en esas primeras etapas, que es para que jueguen, disfruten, hagan amistades, se formen en ese tipo de entorno. No, seguramente no con vistas a que ese fuera a ser mi futuro profesional, pero bueno, al final la vida te lleva por esos derroteros maravillosos en este caso. O sea que con 2 años ya estabas subida en un escenario. Sí, con 2 años y medio yo nací en enero y a finales de agosto ya yo estaba, a los 2 años ya yo estaba subida en un escenario cantando La Puerta de Alcalá de Ana Belén. Esa fue mi primera canción, la primera canción que canté. De hecho, ni hablaba del todo, ni caminaba del todo. Bueno, hablar hablaba un poco más, pero caminar tampoco caminaba yo del todo y me dejaron en el escenario en brazos y me bajaron del escenario en brazos. O sea, Bueno, imagínate. y eso lo tienen grabado, imagino, ¿no? Sí, de hecho eso está en YouTube y Ah, sí. sí, sí, está en YouTube porque eh, una persona que fue concejal de cultura del Ayuntamiento de Tijarafe y que estuvo vinculada también con el desarrollo de esas galas infantiles, se jubiló hace poco y tenía todos esos vídeos grabados en cinta. Entonces cuando se jubiló aprovechó para digitalizar todos esos vídeos y subirlos a internet. Entonces, gracias a él tengo yo todo ese material, o sea, tengo un documental entero de mi vida desde que tengo 2 años hasta día de hoy, documentado musicalmente y no tengo palabras para agradecerlo. Siempre le doy las gracias a Juan Heradio desde aquí, porque de verdad que no tengo palabras para agradecerle todo ese material que yo tengo gracias a él. Luego pásame el enlace para yo Te verlo. lo paso, te lo No, no, paso. no, y también lo compartiré, sí, con tu permiso, Claro, por supuesto, como complemento a esto, ¿no? por Como supuesto que sí. complemento. Bueno, entonces empieza muy chiquitita, pero claro, como un juego, pero Sí, ya con 8 años, si no me equivoco, ya no era tanto un juego, ya era como que cuenta un poquito de los inicios así más profesionales, digamos, tuyos. realmente fue una cosa que fue paulatina, es decir, en ningún momento nos planteamos hacer música más en serio o menos en serio, sino formó parte del devenir de la vida artística y de los acontecimientos en general. Con 7 años se me ocurre a mí la genial idea de a escondidas de mis padres llamar al programa de Menudas Estrellas. Y yo me subí a una silla para coger el teléfono porque estaba en una safetera alta de mi casa y me apunté al casting de Menudas Estrellas, que en ese entonces era un contestador. Y tú dejabas tus datos, pues yo me llamo Andrea Rodríguez, ta, ta, ta. Y otro día, pues más adelante, llamaron a mi casa y le dijeron a mi madre, hola, ¿qué tal? Nos ponemos en contacto contigo desde Menudas Estrellas. Entonces mi madre dice, ¿cómo? Sí, mira, que es que tenemos aquí una solicitud para realizar el casting. Claro, y mi madre no sabía nada de lo que le estaban hablando, ni sabía absolutamente nada de que yo me había apuntado a escondidas a ese casting. Entonces, claro, luego me preguntó y yo pues tuve que contarle que yo me había apuntado a escondidas y que ella me contó que me habían seleccionado para el casting y que era en Gran Canaria. Entonces, ella y mi padre me sentaron, además lo recuerdo, para decirme, mira, nosotros queremos que tú disfrutes y te lo pases bien. Siempre y cuando tú no pierdas el foco en que esto es algo para que tú te lo pases bien y no descuides tus obligaciones como niña, que son estudiar, jugar, estar con tus amigos y ser una buena persona, siempre y cuando tú no te desfocalices de eso, nosotros te vamos a apoyar en todo lo que tú quieras hacer. Desde el momento y punto en el que nosotros veamos que aquí hay, que tú te empiezas a tener problemas de, pues qué sé yo, eh, te empiezas a sentir mal porque sientes que esto es una competencia, empiezas a sentirte de menos porque sientes que a lo mejor hay otros niños más mayores que tienen más cualidades porque las han desarrollado más que tú. En ese momento, esto se va a acabar porque lo importante de esto es que tú como niña te lo pases bien, no que adquieras un rol de trabajadora del mundo de la música. Entonces yo teniendo eso claro dije, sí, 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 para adelante, esto es un juego. Fuimos al casting de Gran Canaria, me seleccionaron
y luego nos fuimos a Barcelona a grabar los programas. Y la verdad es que la experiencia me encantó porque ya yo desde pequeña vi lo complicado que era el mundo de la farándula y de la televisión. Y es verdad, yo allí ya con 8 años me di cuenta de lo importante que había sido esa conversación que yo había tenido con mis padres o esa conversación que ellos me habían brindado a mí porque efectivamente allá cuando yo pues fui a dar con otros niños que se desarrollaron profesionalmente en el mundo de la música, me di cuenta de que esos padres no habían tenido esa conversación con sus hijos y de hecho había niños menores allí que directamente había etapas del año en el que no iban al colegio, sino que tenían un profesor con ellos porque a lo mejor se iban de gira por los pueblos de España, muchos problemas de eso, de autoestima, de, ay, es que este canto mejor y yo cojo y me encierro en el baño a llorar. Y yo, que era la más pequeña de mi edición, tenía que consolarlos a ellos y decirles, mira, que es que esto no se lo pueden tomar así porque esto es un juego. O sea, yo había cogido el discurso de mis padres para brindárselos a ellos para que no se sintieran mal. Entonces yo agradezco toda la vida ese discurso, o sea, esa conversación que tuve con mis padres porque ya yo como que venía con los pies aterrizados en el suelo porque en eso me han educado siempre. Pero gracias a ese cimiento que yo he tenido, que ha sido mis padres, yo no he despegado los pies del suelo nunca, ¿no? Es decir, he tenido alas para volar y para hacer muchísimas cosas, para aprender, para salir de aquí, pero siempre con los pies en el suelo, sabiendo qué es lo importante y sabiendo que esto es una cosa cíclica, que un día estás aquí, otro día estás aquí, que no hay que perder el foco en lo importante. Entonces, fue una experiencia fantástica gracias a, a ese cimiento, como te digo, que construyeron mis padres para que yo esa experiencia la viviera disfrutándola y no sintiéndome de menos o sintiendo que yo debía algo a la industria porque yo era una artista pequeñita y muchos, como muchos juguetes rotos que ha habido de la industria. Así que ese trasiego televisivo empezó por ahí y además de muy buena manera. Sí, pero bueno, muy bien por tus padres, la verdad. Muy bien porque sí que es verdad que incluso yo creo que de mayores, o sea, este tipo de programas pueden afectar muchísimo si no te lo tomas de una manera como estás diciendo tú. Te puede afectar muchísimo porque si tienes ya la autoestima tocada, te la destroza. O Y sea, que siendo niño al final no tienes una personalidad formada, eres no, muy influenciable, cualquier comentario que te hagan negativo te puede destrozar, puede hacer que exactamente. no sigas en la música más, es decir, hay que hilar súper fino con este tipo de talents de infantiles, Sí, porque tienen que tener una muy buena estructura los niños alrededor para que ellos se desarrollen en la música en un entorno sano en el que no adquieran miedo escénico, en el que no tengan miedo a defraudar a la gente. Es decir, yo creo que yo eso que me inculcaron de pequeña lo seguí desarrollando hasta el día de hoy. Es verdad que uno, pues cuando se sube al escenario, agradece muchísimo que el público o la gente en general te, oye, mira, es que me ha encantado, me gustan tus canciones, tal. Pero realmente lo importante es tener forjada una personalidad tan férrea que tú a quien único tienes que agradar es a ti mismo, a tu criterio artístico. Lo que venga añadido y lo que la gente pueda aportarte, pues mira, obviamente mejor, siempre uno agradece que te digan, mira, me gusta lo que hace, o que no que te digan, mira, no me gusta lo que hace. Pero a quien primero tienes que agradar es a ti mismo, porque de nada te vale agradar al público si luego tú no estás a gusto con ese desarrollo artístico que estás en el que estás. Por eso el disco Trópico de Capri suena así, porque no adolece a ningún criterio de ningún productor que me diga, mira, esto va a funcionar, esto no va a funcionar. Es decir, yo tenía claro desde el principio que este iba a ser mi primer parto, como quien dice, que económicamente me lo iba a costear yo y que yo me iba a permitir el lujo de que el disco fuera lo que yo quisiera que fuese. Es decir, el disco hay una bachata, hay una chacarera argentina, hay punto cubano, es decir, hay una mezcolanza de cosas que me representan y al final yo creo que eso es lo que deben ser los discos de los artistas, ¿no? Lo que les pasa a ellos por dentro y lo que los representan, no debería adolecer tanto a un criterio comercial y yo creo que eso empieza desde que soy pequeña porque gracias a ese entorno que yo he tenido yo he ido construyendo una personalidad artística en la que yo siento que a quien único le debe Andrea Rodríguez es Andrea Rodríguez, es decir,
quien tiene que estar orgullosa de lo que estoy haciendo soy yo. Y luego los demás. Pero si los demás están orgullosos de lo que estoy haciendo y yo no, ¿para dónde voy? Todo es un problema grande de la industria, a mi modo de ver, a mi juicio, que todo el mundo tiene que tener la misma perspectiva, pero es un problema grande de la Sí, industria. Por eso vienen los batacazos emocionales que tienen muchísimos artistas. Hasta hace poco estuve viendo el documental de Aitana y me dio muchísima pena, o sea, me dio muchísima pena porque la vi artísticamente perdida y siento que es porque no está haciendo lo que ella quiere, sino lo que la industria le impone. no me gustó nada. No me gustó nada cómo les tratan, cómo les explotan. Y Entonces, además, en tu cara lo están haciendo. O sea, ella diciendo, no, yo esto no lo quiero hacer. Yo quiero descansar, necesito. No, no, esto te viene bien. No, esto les viene bien a sí, 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 ellos. claro, O sea, se obviamente. nota que no tienen los intereses de ella para nada, que es como una marioneta en manos de estas personas que Es- son súper, hiper tóxicas, en mi opinión, que la ven como un negocio. Ella es el negocio de ellos y de ella viven. Y me pareció horrible, horrible. Me dio muchísima pena. Es una lástima porque en la industria musical tú tienes que poner en una pesa el criterio económico y el criterio artístico, es decir, quien aporta la parte económica tiene más peso en lo que viene siendo la aportación artística. Yo en mi caso, es decir, hay mil productoras que además lo que sale un disco es calderilla para ellos. A lo mejor lo que me salió el disco para mí no es calderilla, ha sido un esfuerzo muy grande lo que sale grabar un disco y encima un disco con músicos reales. Todo lo que suena en el disco son músicos reales Claro, en el que se ha aportado, esa aportación económica ha salido de mi bolsillo, de ninguna productora, de ninguna macroempresa. Es decir, yo he decidido, en vez de comprarme un coche, pagarme un disco. Y estoy muy orgullosa de eso porque gracias al capital haberlo aportado yo, nadie nadie te puede decir nada. nadie me puede decir que yo tengo que entrar por X aro artístico o por X criterio comercial. Entonces, los grandes artistas sí tienen que pasar por ese aro. No te digo yo que no compongan, que no hagan sus letras, que no hagan cosas que aporten a su carrera artística, pero no tienen el control total de la música que hacen. Yo afortunadamente sí lo tengo, a menor escala. Pero es que de qué me sirve a mí llenar un Bernabéu o llenar cualquier estadio si la música que estoy haciendo no está saliendo de mí. Es como si no fuera un concierto mío, es como si yo siguiera siendo una intérprete de temas de otras personas que en el álbum pone, mira, es de esta artista, pero no es música mía. No es música mía porque yo, o sea, no he estado presente al 100% en ese proceso de producción. Entonces, es una lástima que en el mundo artístico suceda eso, que al final el mundo artístico es un mundo empresarial también. Sí, Entonces, son números, son ya. números. Y a mí, por ejemplo, me da muchísima pena. Pero es verdad que para que haya tejido y para que haya pues toda esta industria que hay tejida alrededor de la música, pues tiene que haber también grandes gigantes que marcan como las corrientes del mercado, vamos a decirlo así de alguna manera. Que mientras no salpique emocionalmente al artista, bueno, genial. Pero ya cuando entra en la esfera interna de la salud mental del artista, alguien tiene que tomar cartas en el asunto, familia, representante, quien sea. No puede ser que la familia también esté aliada con esos monstruos económicos del mercado. Entonces, eh, es es súper complicado, es muy, Sí, muy complicado, pero sí. bueno, Bueno, nos estamos adelantando porque estamos hablando de tu disco, que quiero hablar de él. Además, quiero hablar de lo que vi ayer. Vi una comparación entre Karol G y tú. Y sí, digo, de esto tengo que hablar con ella porque esto me encantó, me encantó. Me pareció súper, súper curioso, la verdad. sí, Muy curioso. Pero bueno, a lo que vamos. Quiero que volvamos otra vez, 8 años, estás en programa de televisión. Para ti fue muy buena la experiencia porque te la tomaste como un juego gracias a tus padres que fueron sí, tan avanzados, digamos, en la forma de educar. exacto. Porque otros padres te puedo prometer que yo, por ejemplo, mis hijos, mi hija me decía, quiero ir a, no me acuerdo qué programa,
Y yo le dije absolutamente no. O sea, porque yo conozco Claro, a mi hija y yo dije, esto la rompe. O sea, claro. aunque yo le diga, no, esto es un juego, no, esto la destroza. Claro, es que también depende de la personalidad de los niños y es un deber de los padres identificar ese carácter de los niños para saber qué es lo que les puede reforzar y qué es lo que les puede destrozar en Yo ese sentido. sabía que mi hija no tenía, no, o sea, que la iba a destrozar, que le iba a hacer muchísimo daño y yo dije, y ahora, hoy en día, bueno, hoy en día no, pero hace un tiempo que lo hablamos, eh, me dijo que menos mal. Claro, sí. Sí, porque ahora se da cuenta de que eso, bueno, y Es ahora tiene, una industria y son intereses económicos. hubiese sido para ella, hubiese sido terrible, o sea, Claro, terrible, porque ella realmente no es una persona que se ha dedicado a cantar, ¿no? sí, Al contrario, ella tiene miedo escénico, entonces ella solo ahora ha empezado un poquito a cantar claro. en público, ¿no? En conciertos, en cosas, pero bueno, total, que volvamos a lo tuyo. Tú empezaste por ahí, ese fue tu primer, vamos a decir, tu primera experiencia en la tele, o Sí. habías tenido antes, habías estado antes en alguna cosa Ya había salido antes en programas de de la aquí. televisión canaria, y había estado Sí, así, ya más o menos entendí un poco cómo funcionaba la televisión, pero no en ningún programa de gran formato como fue en su momento Menudas Estrellas, que además era un programa que estaba completamente en auge, que se emitía en Antena 3 en prime time, es decir, el sueño de todo niño y el sueño de todo niño al que le gustaba la música era ese tipo, salir en ese tipo de programas porque no es como hoy que tenemos un montón de plataformas, que tenemos el móvil, tenemos Netflix, no, es decir, antes en ese momento la era gente, eso. todo el país veía la tele en ese momento por la noche, entonces no era el alcance que a lo mejor se tiene hoy en programas como, pues yo qué sé, programas infantiles tipo La Voz Kids, que también tienen unos niveles de audiencia altísimos, pero es que en ese momento en el país no había otra cosa que no fuera la televisión. Entonces las familias se reunían por la noche, cenaban y el momento ese en el que tenían para ver cosas juntos era eso. Y los programas infantiles es verdad que siempre han sido un formato muy, muy familiar. Entonces los niveles de audiencia. Es verdad que en los últimos programas ya no, de hecho, yo puedo decir que yo estuve en el último programa, en la última emisión de la historia de Menudas Estrellas, estuve yo, porque la final, no sé si es que no se llegó a emitir o se emitió en horario de mañana, porque hubo un cambio de audiencia y en la televisión no se pueden permitir bajar por debajo de X puntos. Entonces, ahí cortaron la emisión del programa y yo estuve en el último programa de la historia de Menudas Estrellas, en Qué la fuerte. última emisión. Sí, lo hundí. ¿Y, y cómo te afectó cuando volviste? ¿Cómo te afectó en plan amigos, colegio? ¿O fue todo como normal? ¿Nadie te Ya trató mal? vivimos una cosa preciosa y es que cuando se fue a emitir la final, perdón, sí, a ver, no sé si la final o la semifinal. Bueno, la primera vez que yo llegué a Tijarafe, que yo había pasado de fase, el ayuntamiento organizó en la Casa de la Cultura una pantalla gigante para todo el pueblo ver ese programa, porque claro, se grababa y se emitía en diferido. Entonces, claro, imagínate tú llegar a tu pueblo, que es la gente que verdaderamente te importa, la gente que te quiere, tus vecinos y tal, y encontrarte a esa Casa de la Cultura a reventar que no cabía un alma porque todo el mundo venía a ver el programa ese y nadie sabía si yo había pasado, si no había pasado, porque claro, nosotros teníamos que estar evidentemente en un silencio sepulcral de lo que había pasado. Entonces, eso se vivió un delirio colectivo y una euforia en el momento en el que Lucrecia me da la valoración y yo paso de fase a la final. Bueno, eso fue una cosa que me guardo de verdad en el corazón para siempre. Me prepararon una placa desde el ayuntamiento, ¿sabes? Como Qué guay. esta niña es orgullo de aquí y a día de hoy sigo sintiendo que es así.
yo siempre digo que bueno, que la frase que uno no es profeta en su tierra, en mi caso afortunadamente no aplica porque yo siento y siempre he sentido un cariño enorme de la gente, de mi pueblo, de mi gente. Siempre he tenido las puertas abiertas para cualquier cosa, para cualquier proyecto en el que yo estoy metida, cualquier idea que tengo. Allí es donde primero lo puedo presentar sin ningún tipo de traba ni objeción, siempre y cuando uno evidentemente utilice bien los recursos y siendo consciente con el medio con el medio en el que trabaja. Entonces ese momento fue para mí súper feliz, fue uno de los momentos más bonitos de mi infancia, porque luego también pues llegar al colegio, ver que todos tus compañeros habían sido partícipes pues de todo ese trasiego televisivo tuyo, mm, una maravilla, una maravilla. Y yo totalmente llegué aterrizada con los pies en la tierra, es decir, yo llegué como quien llega de otro sitio de comprarse unos tenis nuevos, es decir, mira, yo he hecho esto, pero nada más. Es decir, yo seguía siendo la misma niña y seguía yendo al mismo yo era una niña de verdad y a día de hoy miro para atrás y lo veo muy aterrizada, muy aterrizada y con la Con los cabeza. pies muy, muy Sí, fuertes en eso. sí, 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 Esa es con la la cabeza educación en que su recibiste sitio. de casa. Mira, Exacto. te voy a leer un par de cositas que están escribiendo por aquí. Ah, Dice Kevin, maravilloso. Kevin Videomaker, la mejor. Ah, es que he trabajado con él, hemos trabajado juntos, con él hice el videoclip de Indiana, así que la verdad es que me rodeo de un equipo de gente del mundo artístico en Canarias muy, muy guay. Y luego dice Javier García, eres muy grande, Andrea. Carla, bueno, Carla Vega, gracias Carla por haberme introducido a Andrea, porque fue Carla la que me dijo. Ha sido un regalo de la vida y de la música también, de encontrarme con gente como Carla en el camino, que ya no solamente es una persona que me aporta muchísimo a nivel artístico y musical, sino también personal. Así que, Carla, te quiero un montón. Te mando un beso Bueno, grande. no sé si lo dije, la mejor sin duda, dice. Bueno, eh, yo tuve una entrevista con Carla hace no sé cuántos meses y entonces ella me dijo una serie de nombres y por fin he llegado bueno, y ella manda corazones, esos corazones de vuelta a Carla. Ella me dijo, pues Julia Rodríguez, tú, Ayla Rodríguez, bueno, es que todas somos Rodríguez. Todas Esta- somos Ya nos podíamos haber apellidado Borbón o una cosa así como más específica, pero no, las Rodríguez. Rodríguez son muy buenas. Sí, y además nosotros teníamos... Entonces ella me habló muy bien, muy bien. Bueno, si quieres después, cuando tú tengas un ratito, puedes ver la entrevista de Carla y Sí, sí, que sí, te menciona y por ahí es como yo empecé a hablar con ustedes porque yo, sinceramente, mi mundo es otro, claro, musical quiero claro. decir. Entonces, claro, yo no las conocía. Carla está un poquito más metida en el mundo jazzístico, entonces Sí, yo la conocí por ahí, si no tampoco. claro. Y nunca he estado metida. Julia, por ejemplo, es un perfil que también está a caballo entre su Ahora mundo, en sí, el mundo sí, folclórico y en el mundo del jazz. exacto. Y la verdad es que yo además me siento súper afortunada, ya no solamente por eso, por el trasiego musical que uno sigue, sino por el tejido y el soporte emocional tan bueno que yo tengo alrededor, porque tengo el orgullo de decir que Carla, que Julia, que Ayla y que muchísima gente del mundo de la música en Canarias ya no solamente me aportan a nivel artístico, sino que son parte de mi tejido emocional, es decir, son gente que yo llamo cuando tengo un problema, oye, mira, es que me ha pasado esto. Y yo creo que vivir en un entorno musical tan sano, donde hay una serie de sinergias artísticas en el que no hay piques ni hay absolutamente nada, sino simplemente aportación positiva al desarrollo artístico de otro, creo que es no solamente suerte, porque la verdad es que la suerte también la labra uno y seguramente nosotros nos llevemos así gracias al enfoque vital que nosotros tenemos y al enfoque musical que nosotros tenemos. Entonces, en ese sentido, estoy súper, súper feliz de que el entorno que me rodea sea un entorno que me aporta emocionalmente y artísticamente también. Muy, muy feliz de eso. La verdad es que sí, eso lo he visto en todas ellas, ¿sabes? El buen rollo es ese apoyo que se tienen entre todas, no sé, me gustó. Y bueno, y lo que estoy viendo contigo también. Bueno, vamos a seguir un poquito con el tema tuyo, vamos a ver si llegamos hasta el día de hoy. Eh,
cuéntame un poquito de la trayectoria desde entonces hasta ahora, si puedes, con anécdotas o cosas que tú piensas que son las más destacables, importantes, momentos así que tú destacarías como... Pues mira, yo empecé con 2 años y ahora tengo 31. Imagínate si han pasado años y escenarios y gente por mi vida musical. Como te decía antes, yo creo que eso ha sido un poco como un trasiego paulatino, ¿no? Por el mundo musical. Empecé con 2 años, siempre las actuaciones eran como anuales. Yo estaba todo el año preparando la actuación, que era, si iba a ser en el marco de las fiestas patronales del pueblo. Mi madre loca cosiendo, yo decía, por favor, es que quiero esta ropa. Mi madre buscando tela, costurera, que de aquí les mando un abrazo a Fide, a Vidal y a Silvia, a todas las que estaban ahí pendientes de cualquier cosa que yo les enseñara, cualquier cosa que saliera de mi cabeza que yo quería hacer. Y entonces, pues por ahí yo fui creciendo sobre un escenario. Yo siempre digo que el escenario es mi hábitat natural, pero completamente. Es decir, a veces digo, joder, es que me gustaría disfrutar las cosas desde otra perspectiva que no fuera el escenario. Y es mentira, o sea, es totalmente mentira, porque para mí mi hábitat natural y mi mejor perspectiva es sobre el escenario siempre. Entonces, bueno, pues es durante la infancia. Luego es verdad que, claro, en un ámbito insular pequeño, cuando hay a lo mejor un talento que sobresale un poquito más, pues hay otros sitios que se hacen eco, ¿no? De eso, y siempre pues me llamaban también desde otros municipios para galas de la reina, festivales infantiles. Yo he cantado afortunadamente por toda la isla. Y nada, luego pues ya empecé a ser un poquito más adolescente, y ya ahí entré en el mundo de los musicales infantiles y entré a trabajar con una compañía de musicales que se llamaba Benisueña, y por ahí entré al mundo de los musicales infantiles. Hacíamos, ya te digo, pues escenarios de las islas. Hacíamos también en épocas grandes, como tipo Navidades, varias funciones para los niños. En el Teatro Víctor Jara hacíamos, creo que eran 3 funciones al día. Entonces eso por ahí también me fue dando muchas tablas, me fue dando cosas buenas, como aprender a trabajar en equipo, a trabajar en una gran compañía, viajar, estar cansada, aprender a economizar la voz, convivencia también con más grandes, más pequeños. Entonces, eso me dio también una etapa muy, muy bonita de la vida, también junto a la coral Aguara, donde cultivé como un poco el registro más lírico. Con ellos también, pues viajamos, disfrutamos, hicimos convivencia. Muy bien, la verdad es que esa etapa también, que fue como mi etapa más adolescente, ya yo ahí empecé como a focalizarme un poco más en el mundo de la música y a profesionalizarme, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo también seguía en contacto con la banda municipal, porque siempre me parece que es como muy importante para los músicos y para los cantantes, que no está muy generalizado, pero todo el mundo debería saber aprender a leer música, porque todo no es escuchar y reproducir. Es decir, a veces te dan una partitura y tú tienes que saber descifrarla, qué es cada cosa. Y gracias a esa etapa mía en la banda, donde aprendí solfeo y aprendí a tocar, pues a día de hoy tengo esa formación musical, que luego por los devenires académicos no continué, porque mi idea era continuar al conservatorio, pero luego yo empecé la formación universitaria, que estudié Derecho, y me era completamente incompatible de tiempo y de carga académica. Después de esa etapa más adolescente, ya me vine a estudiar a la universidad, y aquí entré a formar parte de un grupo que se llamaba Ensamble Dos Orillas, que ahí empieza como mi amor por la música de raíz de esta y de otras orillas. Ese grupo estaba formado por su director, que era Javier Castro Gómez, que es un cuatrista venezolano. Bueno, un multiinstrumentista en general, porque también toca guitarra, toca timple. Estaba formado por guitarra y bajo y percusión.
Y ahí estuve un par de añitos, también tuvimos la oportunidad de salir de las islas a enseñar la música que hacíamos, que me parecía siempre una genialidad mezclar una isa con un pajarillo venezolano, y por ahí empecé yo como a interesarme por la música, por los cantos del mundo, ¿no? Esa formación lamentablemente se extinguió porque al final, pues bueno, la música te da muchas cosas buenas, pero muchas veces te ancla a que tú dependas económicamente de otros trabajos que te hacen a lo mejor tener un tiempo más limitado a la hora de dedicarle pues a ese tipo de proyectos. Entonces ese proyecto termina. Hay unos años en los que yo estoy haciendo un poco de parón artístico porque estoy terminando la carrera y trabajando a la vez, porque la formación mía no tenía nada que ver con la música. Y fue una época compleja de carga, de estrés, de falta de tiempo. Y cuando una vez terminé la carrera, y decidí que trabajar en banca, que era donde yo empecé a trabajar, en toda la parte de hipotecas, testamentaría y toda esa parte legal aplicada a la banca, fue ahí donde yo dije, mira, yo no puedo vivir dedicada a algo donde yo tenga la música completamente abandonada porque voy a perder totalmente la cordura. Y por ahí decidí entonces unir los dos mundos, el mundo legal y el mundo artístico, y me formé haciendo un máster en asesoría legal y fiscal en régimen especial de artistas. Entonces por ahí uní las dos vías, lo cual en un inicio me parecía imposible, y a día de hoy creo que es la mejor decisión que he tomado, porque ahora tengo mi propia empresa que se dedica a eso. Es una empresa creativa que se dedica, pues, de un lado a toda la asesoría legal en régimen especial de artistas, y de otra a toda la gestión cultural relativa a toda esa parte legal, ¿no? Expedientes, memorias, contratación, y todo esto pues trabajando para empresas y para organismos públicos también. Y bueno, pues a partir de ahí ya yo empecé a sentarme y a crear mi propio proyecto. Es verdad que hubo pues unos escalones previos. Mis primeros proyectos en los que yo fui pues la creadora artística fueron Antología de Boleros junto a Luis Morera y Carmina Mundi, junto a Yatima Brito, Yumara Luis y Paula Gómez, que fueron como unos escalones necesarios para avanzar en el mundo de las músicas del mundo y para avanzar en el mundo de los sonidos de raíz, hasta llegar al escalón de decir, ya yo sé cuál es mi identidad artística, sé qué es lo que me representa, sé cuál es el sonido que yo quiero enseñarle al mundo, y ese año empecé a componer mi disco. Este año me quité de muchas cosas. Es verdad que yo siempre digo que a veces hay que tomar en el mundo artístico decisiones incómodas, porque ese año que yo decidí meterme a grabar el disco paré musicalmente, es decir, eh, salvé 4 o 5 compromisos que tenía, pero musicalmente paré y me quité de todo lo que venía haciendo, que encima era un montón, porque claro, cuando no tienes una identidad artística definida, la realidad es que para todo te llaman, encuentro de solistas, no sé cuánto, para ti, para entonces haces como una pesca de nazas, ¿no? Tú botas las nazas y ahí lo que caiga es que realmente es necesario para tú encontrarte artísticamente, hacer todas esas cosas, y también para tener un bagaje musical y para tener tablas en el escenario, es súper necesario. Entonces, ese año paré también con un poco de miedo porque al final el mercado te come, es decir, Canarias es una tierra muy rica en artistas donde constantemente están saliendo voces nuevas, proyectos nuevos, música nueva. Y yo tenía miedo que ese año que paré el mercado me comiera y que cuando fuera a sacar el disco ya nadie se acordara de mí. Pero bueno, he tenido mucha suerte, y ese año muy duro de trabajo. El otro día veíamos fotos grabando coros a las 3 de la mañana porque yo me puse una fecha límite para presentar el disco, que no podía ser otra fecha que en el marco de las fiestas patronales de mi pueblo, porque yo sentía que era un ciclo necesario. Es decir, este fue el primer escenario en el que yo me subí, este es el mismo escenario en el que yo quiero presentar esta parte de mi vida artística, y fue muy emotivo ver que en el público se encontraba
muchas de las personas que me dieron mi primer aplauso. Es decir, yo me subí al escenario con 2 años y había gente dándome ese aplauso, riéndose conmigo, y esa misma gente me ha acompañado todos estos años hasta estar el día de la presentación de mi disco allí, llorando a mares como yo, porque se han sentido partícipes de esta evolución musical. Para mí, el día de la presentación de mi hijo en mi pueblo, con mi gente, ha sido de los días más bonitos y más emotivos de mi vida. Porque ¿Cuándo fue esto, el Andrea? 6 de septiembre del año pasado, de 2024. Vale, o sea Porque que claro, 2023, 2023 fue un año 2023 a 2024 artístico. estuviste parada más o Sí, menos. hice alguna cosita, pero no tenía la agenda de actuaciones que tenía otros años en los que a todo decía que sí, a todo lo que me apetecía y artísticamente me gustaba decía que sí. Entonces, por ahí ese verano fue un verano también muy duro de trabajo porque estuvimos trabajando los músicos, Fernando, Moisés, que son los productores principales del disco, a destajo, grabando, y David Correa también, que fue el que me grabé en sus estudios y el que me masterizó el disco, trabajando a destajo ese verano para poder llegar a los plazos que yo misma había impuesto. Pero bueno, fue un año también muy bonito y de mucho aprendizaje, porque no es lo mismo ser cantante de directo que ser cantante de estudio. Y ahí tú también tienes que aprender muchas cosas y tener un buen productor que te diga, no, por aquí no es. No, es que esto tienes que hacerlo de esta manera. Intenta proyectar más la voz, menos. Y bueno, en este caso, pues mi productor principal, que es Fernando Cruz, que además de ser un grandísimo músico, pues es una persona que me entiende muy bien y que ha sabido un poco destilar toda esa volcadera de cosas que yo le he puesto delante, porque claro, yo le iba lanzando cosas. Es que yo quiero que esto suene como más negro. Y él me decía, ¿pero más negro cómo? Y yo decía, vete probando tú que yo te digo por dónde es. Porque claro, es decir, mi entendimiento musical tampoco va hasta decirte, no, pues mira, es una trecena o es la novena de no sé qué. Es decir, yo tengo también ciertas limitaciones musicológicas. No tengo tanto conocimiento musical para yo saber identificar qué es lo que está sonando en mi cabeza. Entonces, todo esto yo lo he podido hacer gracias a Fer, que es un grandísimo traductor y un gran escuchante, en el sentido de que me escuchaba y sabía o intentaba saber qué es lo que podía estar sonando en mi cabeza. Y mi disco suena así en el 90% gracias a él y a cómo me ha escuchado y cómo ha sabido descifrar qué sonido era el que yo quería sacar en ese disco. Así que siempre digo que es el alma mater de Trópico de Capri, porque sin él yo no hubiera podido hacer prácticamente nada. Hubiera podido hacer un disco a capela, poco más. Bueno, bueno, a todo esto, el disco son todos canciones tuyas, Sí. composiciones tuyas, que a lo largo de cuánto tiempo has estado componiendo para este disco. Pues mira, hay temas que tenían como una armadura y que luego fui afinando. Por ejemplo, La cumbia de las malqueridas la escribí durante la etapa en la universidad y siempre cuento esta anécdota. Yo tenía una compañera de piso que era para mí como una hermana, que tuvo un gran desamor, un gran batacazo amoroso, y ella lo pasó muy mal porque tuvo una relación muy tóxica con una personalidad muy narcisista, donde lo típico que tú ves cosas y te hacen creer que no, que esas cosas no las ves, que tú estás loca. Luz Entonces, de Gas. claro, entonces, claro, ella pasó una etapa muy mala, no dormía, no comía, porque ella veía las cosas, pero claro, le tenían el cerebro anestesiado y ella decía, Dios mío, ¿será que esto que yo estoy viendo no es verdad y que yo soy una tóxica? Entonces ella no lo contaba, sino simplemente lo sufría internamente. Y una vez me dijo, solo las cuatro patas de la cama y yo sabemos lo que hemos llorado. Y de ahí salió, solo el colchón entiende de su dolor, y a partir de ahí yo empecé a escribir La cumbia de las malqueridas a través de esa vivencia de ella, porque esa frase que ella dijo me inspiró a mí para componer el resto del tema. Entonces ese tema se compuso en 2018, puede ser, o 19, y estaba ahí en un blog de notas, un poco abandonado, porque claro, no existía todavía proyecto de disco ni muchísimo menos.
Y por ahí he ido escribiendo cosas o ideas, entonces había cuerpos de temas que no estaban completamente escritos, pero estaba en la mitad, y entonces a la hora de luego yo decir, pues mira, quiero que el tema suene de esta manera, terminas de escribirlo, porque bueno, los temas que tienen una composición más latina no es solamente el cuerpo del tema, sino también necesitas un montuno, necesitas coros, necesitas soneos. Entonces, hay temas de ese palo que hasta que no está la construcción musical, no me gusta a mí terminarlo de escribir. Me gusta oír el tema, ver qué es lo que me evoca y luego terminarlo de escribir. Y casi siempre suelo escribir así. Hago como una armadura del tema y luego, cuando le cuento la idea a Fer, a Moya o a quien lo sea que lo esté produciendo, y ellos me mandan un grueso, ¿no? Es decir, una idea, una, vamos a decir, una idea primigenia de lo que puede ser ese tema. Después, a partir de ahí, con lo que yo oigo y me evoca, lo termino de escribir. Así es como yo he hecho los temas. Y creo que, por lo menos en este disco, ha sido un acierto porque creo que de esa manera hemos podido ensamblar esas dos armaduras diferentes. Por un lado, la armadura de la letra y de la parte emocional del tema, que es lo que cuenta, y por otro lado, la parte musical, que tiene que ser un ensamble con lo que cuenta el tema y con ese sonido. Entonces, en ese sentido, muy feliz porque me he rodeado también de un equipo de gente que me ha escuchado y que ha sabido un poco discernir qué es lo que yo quería sacar de cada uno de esos temas, de cada una de esas letras, qué sentimientos evocan cada uno de esos temas. Y gracias a ellos, pues el disco Trópico de Capri suena así y ha llegado pues a algunos que otros corazoncitos que espero que lleguen a más. Bueno, yo ya te voy a decir que no he escuchado el disco, no he escuchado el disco Pendiente. aún, aún, Tarea pendiente, no pasa nada. y lo voy a escuchar y voy a hacerle, hace como 2 semanas abrí otra página más de Ah, qué Instagram, bueno. como que no tengo nada que hacer, otra página más para hacer reseñas de discos. Ah, genial, maravilloso. Pues Entonces, espero bueno, la ya, tuya. ya, Ansiosa. ya te pediré que me mandes todos los músicos, o sea, la lista de lo que ha sido la producción del disco. Ujú. Yo escucharé el disco durante una semana entera, me comprometo. Maravilloso. Y es que si no, no puedes. Es Te que lo si tengo que no, no enviar, puede, no mira. puede, Pues, no puede hacer una crítica. Y no, no voy a hacer una crítica, voy a sencillamente decir, pues, a ver, he escuchado la música, te he escuchado, pero no me he sentado con detenimiento, a escuchar el claro. disco de arriba abajo. Entonces, como ya sé que me gusta, si no me gustara no lo haría, porque ¿para qué lo voy a hacer yo? Yo no voy a Claro. hacer. No vas a estar una Entonces, semana escuchando algo que no te gusta porque es un sufrimiento. no, no, y tampoco no soy una persona que tenga eh, ese rollo de hablar mal de la gente. O sea, Ujú. si no me gusta, Claro, con callarme, listo. porque para gustos colores también, que a Sí, mí no sí. me puede gustar, que a otro le puede gustar muchísimo. Entonces yo respeto muchísimo todo lo que haga cualquier artista, pero si a mí me gusta, entonces yo sí, y como me gusta mucho la música que tú haces, Me pues alegro digo, bueno, muchísimo. pues. Pero bueno, ahora vamos a entrar en el salseo. Materia. Porque mira, En el son las 10, tropidrama. son las 10:36 y me dijiste que tienes poquito tiempo. Entonces vamos a Sí. entrar en salseo, que me pareció una historia muy, muy graciosa, sobre todo muy graciosa. En el salseo ¿te ha copiado Karol G, sí o no? Mi opinión es que sí. Mira, esto, Esa es esto, mi opinión personal. esto ha sido Podría muy decirse, a ver, una graciosa. casa Totalmente. grande como Carol G, que tiene tantos asesores, tal, 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 tal. Bueno, pero ¿quién te dice que no? Porque hay demasiadas similaritudes, demasiadas, demasiadas coincidencias. Pero bueno, esa es mi opinión. A ver, cuéntame un poquito, ¿cómo te diste cuenta o quién te lo dijo? ¿Cómo Nosotros surgió eso? la evidencia real no la tenemos como una serie de eso, de similitudes. Y el tema es Exacto. que, claro, yo Karol G no la sigo, o sea, no por nada, sino porque, bueno, en ese momento que me mandaron esto, pues yo no la seguía. Entonces, claro, de repente entro un día al Instagram
y tengo como un montón de mensajes sin yo haber subido ni historia ni nada, que es como, uy, qué raro. Pues de repente un listado de gente enorme mandándome la promo de Tropicoqueta en plan, pero qué clase de copias es esta, qué tal, que no sé qué, que no sé cuánto, para ti, para. Y claro, es decir, lo que detectó la gente es que había una gran similitud estética, porque en ese entonces el disco no había salido aún. Una gran similitud estética. Entonces, claro, es como, y el nombre, evidentemente, que bueno, hay una, vale, el trópico está de por medio, porque no por nada, sino porque el sonido tropical está por medio. Entonces, claro, a mí me hizo gracia y reposteé esa historia como diciendo, bueno, muy bien tu trópico, pero el mío salió primero. Como un poco broma. Pero claro, es decir, luego cuando el disco sale, ya yo veo que en el ámbito de los géneros del disco hay muchas coincidencias, muchas coincidencias. Y luego además saca otra sesión de fotos con una serpiente, que no sé qué, no sé cuánto, que son cada vez vamos a decir, más coincidencias. Yo no creo que Karol G ni sepa quién soy yo, ni que existe en el mapa ni en el planeta Tierra. ¿Qué pasa? Que Karol G lo que sí tiene es un equipo muy grande de gente, un montón de tentáculos que seguramente se inspiren en artistas más pequeños o en artistas emergentes, no para copiarse, sino pues para coger ideas, igual que uno entra en Pinterest y coge ideas o en un Sí, catálogo de decoración, lo que sea. sí, ¿Por qué hice yo este vídeo? Evidentemente siempre tiene como el engagement, ¿no? Es decir, esa primera frase que es como la que te hace quedarte, es Karol G una tropicopiona, porque es que encima esos días anteriores las redes habían ardido llamando a la pobrecita niña de mi alma copiona, porque también la gente decía que se había copiado del último disco de Bad Bunny, sumado a que el disco anterior que ella sacó, la estética también era muy parecida al disco de Bad Bunny de Un Verano Sin Ti. Entonces decían que ella se había copiado de Bad Bunny, que había decidido rescatar sus raíces y que ella un poco se había subido ese carro y tal, igual, y no sé qué. Entonces, claro, yo utilicé ese término tropicopiona, que yo no me lo inventé yo, sino que lo acuñaron así, pues todos los haters que están regados por todas las redes sociales, lamentablemente, unos más graciosos que otros, para que la gente viera el vídeo. ¿Qué es lo que yo quería, en la lectura real que yo quería que la gente hiciera de ese vídeo? Es, vale, nosotros hemos hecho esto y Karol G ha hecho esto. No quiere decir que nos hayamos copiado. Lo que quiere decir es que nosotros, con los pocos recursos que tenemos comparado a los que tiene ella, nos hemos adelantado a eso y hemos creado un producto bien diferenciado en el mercado, con una estética X, con un sonido X, o sea, un producto tan identificado en el mercado que ya la gente identificó que el de Karol G, que es posterior, es una copia de este que es anterior. Entonces, lo que yo quería sacar en claro de eso es que algo bien estaremos haciendo si nosotros hemos sido capaces de anticiparnos a una gigante de la industria como es Karol G y todo su equipo y hemos creado un producto de mercado diferenciado con un cuarto de la mitad de la mitad de la mitad de los recursos que ella tiene. Entonces, eso era la lectura que yo quería hacer. No quería decir que ella se hubiera copiado ni muchísimo menos, sino que por lo menos estamos en la misma sintonía y por lo menos tenemos un pensamiento parecido dentro del mercado y de esta corriente tropical que hay ahora, porque es verdad, es decir, ahora lo tropical está de moda, ya lo decía Sergio George en su día, que dijo en una entrevista que la salsa la iba a resucitar los cantantes del género urbano y así. acertó totalmente, porque Bad Bunny ahora ha recuperado, o sea, la gente no sabía en su vida lo que era una plena, no tenían ni idea de lo que era una plena hasta que Bad Bunny sacó una plena en su disco con los pleneros. No tenían ni idea, es decir, yo pongo en altísimo valor que Bad Bunny haya acercado a nuevas Y yo, generaciones o a gente que escucha el música urbana que haya puesto en sintonía de lo que es escuchar sus raíces. A así gente que es. a lo mejor no hubiera escuchado nunca música tradicional o folclore Total, de Puerto totalmente Rico. de acuerdo. Y lo he dicho muchas veces en entrevistas y además, a mí
A mí me gusta Bad Bunny personalmente. Yo, especialmente este último álbum en el que, pues, estas canciones, especialmente de salsa y eso, que a mí me encanta. Entonces, bueno, y sobre todo lo que me encanta es que yo no escuché esa música por mí, sino que la escuché por mis hijos, Claro, que claro. fueron los que me pusieron cuando salió, o sea, mismo día de salir ese eh, historia, ¿cómo se llama? La historia inter, no, eh, baile inter, ay, bueno, no me acuerdo Sí, ahora. baile Eh, inolvidable. Inolvidable. Yo Ujú. estaba pensando interminable y digo, no, interminable no es. Baile, bueno, ese tema me encanta bailarlo, es un temazo. Para bailar, al que le gusta bailar salsa, a mí me encanta bailar ese tema, o sea, yo es que no puedo, me parece tan bien hecho. Que hay gente que critica la forma de cantar o que sí el acento, y yo digo, vamos a ver, no, o sea, te estás burlando de un acento que es real. Los de A ver, Puerto es verdad Rico que hablan así. los artistas también buscan su propio sonido fonético Exactamente, exacto. para Él tiene un crear un sonido sonido muy único, igual que Shakira lo hizo en su día, exacto. que Que BL puede ahora lo ha o hecho no, también. Es decir, es un sonido que es específico musical, porque luego ellos no hablan así, pero es decir, tú buscar no, una perdona, fonética propia para cantar, sí. La gente de Puerto Rico tiene sí, pero la gente de lo que habla no es del acento de Bad Bunny, sino del wow, 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 es no, decir, de dice esa que no lo entiendo. Digo, no, sobrevocalización. lo que está diciendo, te estás burlando de que dice mi amor, pero es que hablan así. No, claro, eso Es sí, que, entonces, claro, yo he tenido discusiones, muchas discusiones, pero te digo más, mi hijo de 20 años ahora escucha a Héctor Lavoe, mi claro. hijo de 20 años ahora escucha a, yo qué sé, a clásicos de la salsa, ¿sabes? Que de repente empezó por ahí, pero ha ido buscando y encontrando. Claro, es decir, si esta gente lo que ha Entonces, para hecho. mí esto es un tesoro. Sí, claro, lo que yo de verdad que lo pongo en altísimo valor, porque independientemente de que como cantante te guste más o te guste menos, es decir, a mí hay artistas en los que a lo mejor, pues vocalmente no son ningún portento, pero que a nivel de crear un producto artístico saben qué es lo que funciona y encontrar un nicho de mercado. Y a día de hoy es como súper difícil crear algo que no haya estado creado antes. Es que no existe Entonces, nada que no haya estado, todo está creado ya. claro, Solo vamos entonces vamos a decir reciclar y cambiar algunas cosas, pero no podemos, no tenemos, no hay, no existe, hasta no tal punto existe. de que a día de hoy los artistas que crean este tipo de música siempre usan samples o temas que ya existen, como De, por ejemplo Un Verano en Nueva York, sí, Rauw Alejandro también versionó Tú con el de Frankie Ruiz, Nati Peluso versionó Vivir así, morir de amor de Camilo Sesto, es decir, tanto es que todo de las mejores cosas están creadas ya, que lo que están haciendo es partir de esa base que ya es un éxito para sumar cosas que sean tintes diferentes y que lo hagan ver diferente. Entonces, para mí, Bad Bunny, que haya creado un producto urbano que lo conecta con sus raíces y que encima pone en valor la problemática que tenemos en muchísimos sitios paradisíacos con el sí, turismo, con sí, la persona que viene de fuera. Y sobre todo, que lo haya creado por y para el pueblo de Puerto Rico, porque yo siempre digo, mira, si yo fuera a ver a Bad Bunny en un concierto, no sería ni en el Metropolitano, ni en el Bernabéu, ni nada. A mí me encantaría ver a Bad Bunny en el marco de esos primeros conciertos que hizo en Puerto Rico, sobre cuatro tablas, con cuatro palmas amarradas detrás, un concierto de gente para la gente, con músicos reales, sin nada de producción, sin nada de efectos visuales, ni medio pescado metálico puesto como en su momento. No, es decir, para mí lo que más saco en valor de este proyecto es lo que ha hecho él de poner en valor sus raíces y de poner el foco en Puerto Rico, no como destino paradisíaco, sino en los problemas que tiene Puerto Rico. Entonces, total. ponerlo en el mapa a través de la música me parece muy interesante y además toda la estética que ha creado alrededor de ese disco también me parece muy interesante. Me podrá gustar más como artista o menos como intérprete, pues seguramente tenga mucho menos valor para mí
como mi criterio personal, que otro intérprete que tiene a lo mejor pues mucho más desarrollo vocal o lo que sea, porque Sí, también cada artista pone en valor cada uno lo que quiere. Pero como productor y como creador de producto que puede funcionar dentro de la industria, un 10 igual que me pareció en su momento C. Tangana un grandísimo productor y un grandísimo creador de productos que funcionan dentro de la industria, total. independientemente de que después cante más o cante menos, Bueno, porque él también dice, su gira era, su sin gira cantar ni era- afinar, sin cantar ni afinar, sin cantar ni afinar. exactamente, O sea, pero que, bueno, brillante, puede gustar más su timbre o menos, brillante. pero ese álbum es una obra de arte. Sí, sí, y sobre todo lo que hizo estéticamente con el álbum de recrear una cena con artistas en un show, es Una decir, un sobremesa. show que no es músico, el artista en medio de un entramado de pantallas, no, es decir, crear algo diferente para que la gente diga, esto no lo he visto antes, esto a nivel artístico es súper complicado, crear algo que no se haya visto antes con la cantidad de artistas que tenemos y cada día más, porque cada uno tiene en su casa un banco de sonidos y una tarjeta de sonido y todo el mundo puede crear en su casa música y ser artista de hoy para mañana. Es Mm, muy complicado crear algo que no exista ya de antes. Entonces yo a este tipo de artistas le pongo eso muchísimo en valor y que sean capaces de acercar a pues a oyentes que no escuchan este tipo de músicas tradicionales, que los pongan a escuchar músicas tradicionales o sonidos de raíz ¿entiendes? O artistas que ni siquiera sabía que existían, porque seguramente quien escucha Bad Bunny no sabe quién es Héctor Lavoe, o no sabe quién es el Gran Combo de Puerto Rico, o no sabe quiénes son los pleneros, y que gracias a lo mejor a este último disco se han puesto a investigar y a lo mejor es- gracias a esa investigación descubren que les gusta ese género. exactamente. Entonces, en ese sentido yo, mira, me saco el sombrero y siento que toda esta recuperación que ellos están haciendo, pues es de admirar, porque a lo mejor otros artistas que se dedican a hacer música tradicional o salsa no tienen la proyección internacional que tienen ellos y no llegan a tanto público. O bueno, o llegan al público que consume salsa o música cubana, pero Claro. tienen esa proyección, vamos a decir, como Bad Bunny, que la tiene mundial. O sea, es un... Luego, claro, a nivel artístico es súper complicado de digerir que un artista que sea consolidado como cantante de salsa y que lleva toda la vida cantando salsa y tiene 5 discos en el mercado de salsa, es difícil de digerir decir, joder, yo llevo haciendo salsa toda mi vida, me he currado una discografía con una serie de criterios, colaboraciones y no tengo ni la mitad de proyección que a lo mejor tiene otro artista que no canta salsa y pone un sample de salsa. Es un mundo complicado. Bueno, ahí eso es un... Es un Pero mundo mira, no, complicado. no te quiero decir, no te quiero cortar, pero es que me dijiste que te tienes que Sí, ir. sí, 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 Son sí. las 11 menos 10 y tienes una Exacto. reunión a las 11, entonces A las quiero... 11. Pero mira, de verdad que ha sido un súper placer escuchar tu historia, tus opiniones, bueno, conocerte un poquito más, que la gente te pueda conocer, que yo te pueda conocer, saber un Para mí poquito ha sido de un tu placer historia. estar contigo también y que tener esta ventanita pues para hablar y para charlar de música y de cosas. Así que muchísimas gracias por la invitación y me ha encantado a mí también estar contigo en esta ventanita de Ana Groups. Groove Guide, sí, sí. Y bueno, dentro de, no sé, unas semanas habrá en Anna's Groove Shelf el, Bien, el- estoy deseando la escuchar crítica la de review. de Capri, bueno, crítica, la reseña, Vamos a crítica, la reseña. reseña, y para que, y eso es como otro empujoncito más que intento dar a los artistas a los que entrevisto y a los que no. Pero sobre todo a los que entrevisto, empecé con el de Sara Lilu, no sé si conoces a Sara Lilu, súper recomiendo que escuche su disco. Bueno, y así voy a Me ir. apunto, además te sigo y así me escucho también yo los discos de que subas la reseña y así es una Esa, manera también de uno pues de claro, escuchar escuchar música que cosas siempre viene bien. otras artistas que a lo mejor no conoces, que de repente descubres. Claro. Que a lo mejor son Esa otros géneros es que la yo no idea. escucho tanto, aunque yo escucho mucho jazz, ¿eh? No te vayas tú a pensar, yo a Bueno, mí me encanta la música, la este, música negra me encanta,
pero es verdad que a lo Sí, mejor hay otros géneros de gente a la que tú entrevistas que a lo mejor no tengo la oportunidad de conocer y que siempre, pues, este tipo de páginas que dan soporte y difusión a artistas, pues, lo que permite es eso, que haya más que se gente que conozcan. conozca la música, sí. La idea es que o sea, esto lo creé para que la gente se conozca entre sí y que lleve a colaboraciones, bueno, por lo menos conocer la historia de cada artista. Y después, bueno, pues pueden surgir 20.000 cosas por aquí. Y de hecho han surgido. Yo ayer grabé en el álbum de un chico que entrevisté Ujú. y me pidió él la colaboración. Y ayer Maravilloso. grabé, Sinergias. sí, sí, son cosas que pasan, ¿no? Bueno, ya eso ya se verá cuando salga el disco, que saldrá para diciembre. Maravilloso. Estaremos pendientes entonces. Sí. Pero bueno, nada, te dejo y, Muchísimas gracias, Ana, por y la invitación. Me ha encantado compartir este ratito contigo. un beso. Luego, cuídate mucho. Tú también. Chao.